Trajeron muchas gallinas, más salvo. Gustavo Marangoni, otro más. Aparece todo. Y a Martín Merlo, economista de Banco Comafi. Los felicito a todos por hacerse el tiempo de venir acá y escuchar qué está pasando con Argentina y pensar qué vamos a hacer con nuestras pymes para el año que se viene. Así que bueno, tenemos un panel súper interesante. Tengo el honor de estar con estos tres números uno. Estoy un poquito nervioso. Me gusta moderar, pero con tantos números uno cerca me pongo un poquito nervioso, así que ténganme paciencia. No me haga gestos. Estoy con estos tres a ver si podemos entender qué es lo que va a pasar con Argentina. Me voy a sentar. Quiero empezar con vos, Sergio. Todos te conocen, así que no hace falta presentarte. Contanos, ¿qué votó la gente en diciembre? ¿Qué es lo que la población le está pidiendo al próximo gobierno? Entonces, hasta acá, gracias por la convocatoria, un gusto enorme, gracias a ustedes por venir. Hola. Ustedes saben que nunca podemos generalizar una elección diciendo la gente votó por la economía, porque sería un reduccionismo extremo. Sin embargo, la gente votó por la economía. Es decir, fue el factor por lejos predominante en las decisiones de voto. Miren, hay mucho para reflexionar sobre qué pasó en este proceso electoral, pero imagínense cómo, por lo menos los politólogos, ¿no? Sería imposible explicar cómo ese funcionario de un gobierno que es visto por la sociedad como un fracaso gana una elección. Con lo cual, acá pasó lo que tenía que pasar. Pero hay un elemento que distingue este proceso, y es que el único candidato opositor que durante mucho tiempo le propuso a la sociedad una propuesta económica diferente fue Milei. Acá la pregunta es cómo explicamos que Juntos por el Cambio, ni Larreta ni Bullrich, hayan durante tanto tiempo hablado de economía, hablan de cualquier otra cosa, de un plan estratégico, política de Estado, no de economía cuando la principal demanda era justamente la económica. Tenían economistas muy buenos trabajando, pero estaban como en un costado. Por eso Patricia lo incorpora al final, a Melconian tratando de que haga una diferencia. Eso por diferentes motivos no funcionó. Así que la economía es efectivamente crucial. Otro elemento que vale la pena también resaltar es el hecho de que había efectivamente un cansancio, una fatiga con un estilo de hacer política. Eso tiene un límite. La gente en el momento dice, yo no tolero más esto. Tráeme a alguien que empatice, que sintonice con mis problemas. Bueno, Milei tuvo esa capacidad. Primero con los más chicos, que fueron los que más entusiasmaron, y después hubo como un efecto contagio, expandió esa masa, justo utilizó masa. Claro, el voto de Milei es el 29%. El resto era gente que dijo, tráeme cualquier cosa menos esto, ¿no? Y eso explica el resultado. Ayer Diana Mondino, parece... Sí, tengo micrófono. Ayer Diana Mondino decía en la UIA que es la primera vez que un presidente gana diciendo lo que va a hacer, a pesar de que lo que va a hacer no es lo que la gente quiere escuchar tal vez, porque está hablando de ajustes, está hablando de cosas dolorosas. ¿Vos pensás que la gente va a acompañar, a pesar de haber sido tan sincero Milei en este tipo de cosas? Utilizamos conceptos muchas veces muy englobadores, como la gente, ¿no? Un organismo internacional me pide que evalúe justamente los grupos que van a tener una postura más dura, más blanda, etc. Entonces hago un sondeo bastante amplio en todo el país. Entonces empiezo a ver los datos y una vez nos pasa a todos, el dato como que te interpela, era como contraintuitivo. ¿Por qué? Porque el segmento más enojado con la recomposición tarifaria era precisamente el votante de Macri. No me va bien económicamente, subió mucho tasa de interés, la recesión me está pegando. O sea, muchos motivos contextuales que ponían esa cuestión puntual, que por ahí era sensata, pagar lo mismo que pagan los países de la región o lo que pagabas en la década del 90, en una situación bien polémica. Por eso yo digo, ¿va a tener costos? Sí. La gran diferencia es que ahora hay como una especie de, no es un consenso, pero hay como una vertiente en la sociedad donde la sensación era que seguir con lo mismo era imposible, que ya no podía seguir. Hay una frase que
no sé quién la dijo, pero me encantó. Es mejor el fin de la agonía que una agonía sin fin. Y esto era una agonía sin fin. Una medida más, un dólar Malbec, el dólar, qué cosa, era toda una improvisación permanente donde todo el mundo sabía que esto nos condenaba más de lo mismo y ahora hay la posibilidad de un cambio. El problema o la pregunta es si esta gente va a tener la capacidad de gerenciar este cambio, de conseguir el volumen político, de gestionarlo bien, de seleccionar las medidas adecuadas, de secuenciar las reformas. Eso ahora es otra discusión, es cómo hacen el cambio, no si van a querer cambiar o no. Por eso yo creo que el mercado, por lo menos estas semanas, reaccionó también, porque decís, ¿cómo puede ser que suban tanto los bonos? Bueno, estaban muy baratos antes, igual que las acciones, puede ser. Sí, había camino. Pero por lo menos hay alguien que quiere hacer las cosas. La pregunta es si va a poder, no si la voluntad está. Por eso es importante lo que vos marcás, porque este es un presidente que tiene un programa claro. Y la gente lo respaldó. Insisto, el 55 y pico % que tomarlo con pinzas, pero 30 es un flor de apoyo si eso se sostiene, ¿no? No, está claro. Y me das un pie para... ¿Cuál pensás, Gustavo, que va a ser el rol del peronismo a partir de ahora? ¿Qué es lo que la sociedad le está pidiendo al peronismo con esta elección, o que vos ves que la sociedad le pide al peronismo después de esta elección? ¿Y qué es lo que vos pensás que van a hacer como oposición? ¿Van a acompañarse, van a juntarse, van a dividir, van a poner palos en la rueda? ¿Cuál es tu visión de eso? Y yo suscribo lo que dice Sergio. Uno no puede hablar de la gente, porque en realidad somos todos gente que reaccionamos de manera distinta de acuerdo al menú que tenemos delante. Entonces, es decir, hemos visto, y en la provincia de Buenos Aires, vos ves que intendentes peronistas que llevan 5 mandatos o 6, ganaron su reelección con el 60 o el 70% de los votos, y 3 semanas después, en el mismo distrito, gana Milei con el 65% de los votos. Claro. Hay un montón de ejemplos de esto. Por economía acá de tiempo no hemos traído, pero si entran en elecciones.gov van a poder ver distrito por distrito, municipio por municipio, conurbano incluido. Sí, claro. La gran remontada de Sergio Massa en la primera vuelta convive con la remontada de Milei en la segunda. Entonces, primer aproximación, ¿no? Es complejo este artefacto. El viejo chiste que se hacía sobre los sofacamas, que creo que no existen más, no sé cuán cómodos serán para dormir y para sentarse. Probablemente haya que esmerarse para lograr ambas cosas, ¿no? Ahora, respecto de la oposición y del peronismo, los regímenes presidencialistas, y en la Argentina en particular, no tienen jefe de la oposición. Los regímenes parlamentarios tienen jefe de la oposición. Los regímenes presidencialistas no tienen jefe de la oposición. Y el peronismo, además, después de una derrota, entra siempre en un estado deliberativo. Entonces, me parece que hay que mirar en lo próximo algunos espacios particulares. Se van a mantener unidos en Unión por la Patria, o como se llame, con cualquier nombre de fantasía a partir de ahora, en los 107 diputados que tiene y en los 33, 35 senadores que tiene en la Cámara Alta. Un dato. Si se mantienen unidos ahí, yo te diría, van a estar a la expectativa de ir midiendo el ajuste a medida que se da y el grado de tolerancia social que hay sobre eso. Porque el presidente electo ha sido como muy claro, y parece que hay una deliberada estrategia de plantear lo que viene como algo muy doloroso, quizás para que si es doloroso digan yo te avisé, y si no es tan doloroso decir, ah, bueno, no era tanto. Pero lo que sí se me ocurre difícil, ahora que se están hablando en estos días de leyes ómnibus, de presentar en el Congreso inmediatamente, se me ocurre a mí difícil que la nueva administración cuente con las herramientas, por ejemplo, para una gran conversión como la que protagonizó en su momento Menem, que por una coyuntura del momento logró que el Congreso le votara con los radicales, por el pacto que habían hecho con Alfonsín por haber sido 6 meses antes, la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado, que fueron los dos grandes pilares sobre lo que construyó Menem su década, al que después se le agregó, por supuesto, la convertida. Entonces yo te diría, no lo veo. No veo que ahí haya un ánimo, sí a lo mejor para aprobar la ley de ministerios, sí para aprobar algún elemento desregulatorio o para permitir que se apruebe. Ahora, para ir más allá, porque si eso puede ir a expensas del propio capital político.
Yo no veo por qué, porque a veces algunos dicen, bueno, pero el presidente ganó con el 56%, entonces la oposición. Y ese argumento, en realidad, Alfonsín ganó de una manera extraordinaria en el 83 y al mes le tumbaron la reforma laboral. Cristina ganó la reelección con el 54% y a los 4 meses tenía el campo y la ruta del país todas detenidas con la crisis del campo, y antes Menem había ganado su reelección en el 95 y en el 96 había apagones y había otro tipo de protestas. Así que el poder tiene una física y la oposición está para oponerse. Ahora, la ventaja que probablemente tenga Milei es más que la ventaja, la oportunidad que habrá que ver si tiene la expertise política para administrarlo. Retomo el concepto de Sergio, me parece muy importante. Ya sabemos a dónde quiere ir. Ahora la pregunta es, ¿va a poder administrar eso donde quiere ir? ¿Va a poder tener el equipo coordinado para poder hacerlo? ¿Va a poder ganar tiempo? Porque ahora vienen todas malas noticias dicho por él. Y yo creo que ninguno de ustedes, si son pymes, ignora que en los próximos meses van a tener menos clientes. Van a tener menos clientes. Y probablemente durante el primer año, porque el propio presidente electo señaló, en virtud de su educación monetarista, que los resultados de reducir sustancialmente el déficit y no emitir demoran entre 1 año y medio y 2. Entonces vas a tener que poner otras cosas antes de que llegue el asado, digamos, vas a tener que poner otras cosas como para entretener esto. ¿Y eso qué será? En materia de seguridad, en materia de transparencia, en materia de reducción. ¿Cómo va a linkear con lo que me parece va a tener que custodiar enormemente en virtud de la debilidad de arranque? La debilidad de arranque, ¿cuál es? Es un presidente que no maneja ni el Congreso ni la calle. Y eso es un riesgo. América Latina demuestra que es un riesgo no manejar el Congreso y la calle. ¿Cuál es su principal capital? El vínculo que establece con la necesidad de cambio y de hartazgo de un sector importante de la sociedad, pero lo va a tener que alimentar como un espeto corrido todo el tiempo, porque mientras no lleguen los resultados económicos va a tener que validar que él representa esa voluntad y esa vocación de cambio mientras los resultados no llegan, que es cuando es más difícil ser leal. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es la adhesión a una persona o a una causa cuando los resultados no llegan, porque cuando llegan no hace falta ser leal, llegan. Es otro lo que te vincula. No van a llegar en los primeros meses. Al contrario, el propio presidente, insisto, no es una descripción mía, es la del propio presidente electo que dice vamos a tener, inclusive refiriéndose a la inflación de enero, habló de, utilizó un adjetivo, dijo algo así como exorbitante o alguna cosa por el estilo. Bueno, va a doler y además creo que el ancla para tratar de llegar en algún momento a la estabilidad va a ser un aumento del desempleo. Así que va a ser un esquema difícil de vivir e interesante de analizar. ¿Por qué es un fin de ciclo o un ciclo nuevo? Los politólogos, o algunos decían, y uno suscribía años atrás, que se podía gobernar la Argentina, pero hay 2 cosas que no se podían hacer. No se podía ajustar y no se podía reprimir. No se podía ajustar, digamos, en términos nominales. Sí se podía ajustar mediante la licuación en cuanto a la inflación, pero no mediante métodos nominales. Y ganó alguien precisamente con 2 banderas. Dijo, hay que ajustar y hay que reprimir. Reprimir en el sentido de intervenir en la vía pública de una manera distinta a lo que se venía haciendo ahora. Quiere decir que, a ver, lo curioso de esta época, vos preguntabas por el peronismo, que el peronismo quedó al lado del establishment. En la casta. Sí, el peronismo quedó del lado de explicarte por qué no se puede hacer nada. No, porque esto es complejo, no, porque esto es difícil, no, porque esto es así. Bueno, y de repente ganó alguien que dijo, miren, ¿saben qué? Bloom, se tiene que poder. Bueno, pero entre esa voluntad de cambio y la base tiene que armarse una logística, una estructura, que es ahí donde no tiene dado todo, porque en algún sentido es una lucha de David contra Goliat, porque vos decís, che, ¿cuántos diputados tiene? 37. ¿Sobre cuánto? Sobre 257. ¿Cuántos senadores tiene? 7. ¿Sobre cuánto? Sobre 72. Lo de remar en dulce de leche pastelero lo inventaron para él. ¿No? Porque va a tener que remar, y mirá que las curiosidades de la vida. Un candidato que llega con el mensaje de la antipolítica, lo que más va a tener que hacer es política.
No en el sentido tradicional, pero va a tener que hacer mucha política, a ver, lo estamos viendo ahora con el tema del gabinete. Que si la meto a Patricia se me escapa a Mauricio, que si lo meto a Mauricio se me escapa a Patricia, que si... Bueno, eso es política. Eso es política. Entonces, uno no puede establecer una identidad absoluta entre el liderazgo de Milei, porque todavía en términos presidenciales no ha arrancado, pero piensa en Bolsonaro, piensa en Trump. Ahora, lo cierto es que tanto Trump como Bolsonaro tenían estructuras más robustas. Trump tenía el Partido Republicano, una vez que ganó la interna, el Partido Republicano lo bancaba. Y Bolsonaro tenía un conjunto de partidos que manejan la política brasileña, además de las Fuerzas Armadas de Brasil, donde allá existen, ¿no? Ganó. Entonces, el desafío es extraordinario. Y tenés que convivir, y acá no es que hable por todos nosotros, pero vamos a decir por una parte de la sociedad, que no nos bancamos ni el remedio ni la enfermedad. Puedo decir, che, ¿se puede seguir viviendo así? Yo coincido con Sergio, y no, la verdad. Y 2 meses más y cada uno iba a tener un tipo de cambio personalizado. El tipo de cambio de Gustavo Marangoni, el tipo de cambio de Sergio Berenstein, ¿no? Íbamos a tener todo un tipo de cambio para nosotros. Era insostenible pensar una economía que pudiese contener ahí. Ahora, con esto concluyo, uno vuelve, se reivindica, digamos, valorativamente muchas cosas de la década del 90 y escuchando a Milei y a algunos de sus futuros funcionarios, estamos como escuchando lo de cirugía mayor sin anestesia de nuevo, ¿no? Claro, tiene lógica, porque ahora venimos de la anestesia mayor sin cirugía. Hace un montón de tiempo que te anestesiaban, te metían en el quirófano y cuando salía decía, ¿cómo fue la operación? No, no te operamos. Y vos decís, pero ¿cómo? Y no, y te metían de nuevo y ahora viene otro y te dice, te voy a operar sin anestesia. Y vos decís, ¿por qué sin anestesia? Y porque la usó todo el otro. La usó todo el otro. Entonces tenés que... ¿no? ¿Cuáles son las medidas económicas que ves que va a empezar a implementar en los primeros 100 días de gobierno o en las primeras semanas de gobierno? Sí. ¿Qué estás viendo? Bueno, a mí no me van a aplaudir, eso se los aseguro. Y la pregunta no es fácil, es una trampa. No, pero como las preguntas que no son fáciles, ¿viste? A ver, ¿qué imaginamos? Está claro, Argentina, digamos, lo decimos hace mucho, un programa de shock, digamos, de todo el shock que Argentina pueda soportar. ¿Qué significa eso? Significa que vas a tener que testear la demanda de pesos en un país que viene con inflación del 200%, con un cepo enorme y con una cantidad de pesos en la economía grande, ¿sí? Las LELIQs, los títulos públicos, demás, sumamos. Entonces esos son 20 puntos del PBI. 20 puntos del PBI es mucho, es poco. Históricamente es un número alto. Para una economía normal, que no tiene problemas de inflación, no es un problema. Pero para una economía que tiene que hacer esta transición, ajustar el tipo de cambio, reacomodar precios relativos, debe haber 40 puntos de inflación, digamos, bajo la alfombra nomás, que tiene que salir, es un riesgo, ¿sí? Entonces hay que atacar los 3 frentes de entrada, el fiscal, el monetario y el externo. Por eso se habla de ajuste fuerte y eso es lo que se quiere hacer y probablemente quieran ir a superávit primario pronto. Eso no es fácil de hacer, ¿sí? Nosotros creemos que si logran un presupuesto balanceado durante 2024, eso ya va a ser un gran éxito, ¿sí? Eso significa gastos e ingresos balanceados y todavía refinanciando aproximadamente 2 puntos de déficit financiero. La política es una gran duda ahí. ¿Cómo haces para pasar este gasto, digamos? Bueno, vos hablás con varias gente que ve los números fiscales de cerca y hay un consenso, digamos, hay muchas cosas que se pueden pasar sin ir por el Congreso, ¿sí? 80% del gasto que tenemos que hacer podría hacerse sin pasar por el Congreso. Bueno, eso tiene su costo también, digamos, implica usar los DNU de forma amplia y eso, acá nos van a decirlo, digamos, ellos que saben bien, tiene también problemas. Otro tema es que el gasto no se puede cerrar, es una canilla que uno cierre automáticamente, ¿sí? Uno de los ítems va a ser la obra pública. Bien, la obra pública es algo, es un animal que está vivo, hay proyectos que siguen devengando, que hay que pagar, que hay que adelantar. Entonces los beneficios, aun si vos cortás del momento 1, probablemente los veas dentro de 6 meses. Gran parte del gasto que tiene Argentina son gastos sociales que están de una forma u otra indexados. El primer escollo importante que va a tener el gobierno es lograr dar vuelta a la fórmula de indexación de las jubilaciones. Si eso no pasa, digamos, es difícil ver cómo podemos reducir gasto
rápido. Creemos que gran parte de eso se va a dar de forma automática. Habrá partidas que estén aprobadas y no se girarán los pesos, ¿sí? Parte porque se harán los distraídos y parte porque, y este es otro problema, entrar con un equipo y empezar a tocar las palancas y botones del gobierno no es fácil, sobre todo si tenés gente que no lo ha hecho nunca. Entonces, habrá un momento inicial donde uno verá que el gasto no funciona simplemente porque nadie sabe cómo hacerlo funcionar. Pero bueno, en definitiva, ancla fiscal van a dar una señal muy fuerte por ese lado de que quieren reducir. Ancla monetaria, no se emiten más pesos. Y acá entran las LELIQs. ¿Por qué se emiten muchos pesos? Bueno, porque mantener las LELIQs, es decir, las LELIQs son pesos que están dormidos en la economía, pesos esterilizados, para mantenerlos hay que pagar tasa de interés, y eso hace que crezcan una tasa endógena alta. Por esto se habla de hacer un canje de LELIQs por títulos públicos. Bueno, eso es mover agua de un vaso a otro, ¿sí? Los pesos siguen estando ahí, pero en un contexto de confianza, digamos, si vos lográs convencer al mercado de que tu programa es consistente, tenés una mejora marginal y lográs mostrar que el balance del Banco Central se empieza a mejorar, ¿sí? Debe menos pesos, empieza a acumular reservas, y después pasamos al frente cambiario, y no generes tanto déficit por el lado de las LELIQs, simplemente lo pasaste de lado al Tesoro. Todo esto es muy lindo. Argentina no tiene reservas, ¿sí? Reservas netas negativas probablemente en 12.000 billones para diciembre. Hay que acumular reservas ya. El esquema cambiario actual no funciona de ninguna manera. Y uno piensa que Argentina necesita un tipo de cambio real más o menos un 40-50% más alto de lo que está ahora, ¿sí? Esto es real, esto es mover el tipo de cambio nominal y seguir moviéndolo con la inflación, ¿sí? Eso significa que de entrada uno podría pensar que el tipo de cambio tranquilamente se puede duplicar desde el nivel al que está ahora el oficial, ¿sí? Ese es un movimiento que sabemos que tiene el problema de paso a precios. En Argentina cualquier devaluación se va a precios en 9 meses típicamente. Ahora lo estamos haciendo desde un momento con mucha inercia, entonces los riesgos son mayores. Pero no hay forma de sostener este esquema cambiario. Digo, hay faltantes de bienes, nadie puede importar nada y hay que acumular reservas, ¿sí? ¿Y la brecha cómo se va a comportar ahí, Martín? El tipo de cambio de 1000 de Argentina es demasiado, es demasiado. Y ellos saben eso. No queremos unificar ahí, esto es una locura. Eso sería reconocer mucho más inflación de la que necesitamos. Pero no vemos que puedan reducir la brecha rápidamente. Salir del cepo el día 1 no está. Y esto es probablemente lo más importante y lo que ha calmado el mercado y logrado este rally en activos. Milei se moderó, ¿sí? La dolarización, por supuesto, no la va a renunciar, pero es algo de segundo orden. Y los que nos entusiasmamos tal vez decimos, bueno, si todo este ajuste funciona, todo el ajuste que uno tiene que hacer para lograr una dolarización, tal vez termine en que cuando llegues ahí no quieras dolarizar. Pero ese es otro tema. El mercado lo que entiende es que vamos a terminar con un programa parecido al de Juntos por el Cambio. El mercado también lo que entiende es que lo vamos a hacer sin Juntos por el Cambio encima, ¿sí? Y acá vuelvo a lo que dijeron Sergio y Gustavo. Los riesgos de ejecución son altos, aún con un plan bien diseñado, es difícil lograrlo. Y quienes van a estar ejecutando no tienen la mejor estructura posible, ¿sí? Eso hace que los riesgos vayan a ser más grandes. Dicho esto, yo creo que el mercado va a dar un voto de confianza. Hay nombres que generan confianza y que inicialmente vamos a ver probablemente un movimiento del tipo de cambio, reducción de la brecha y un gobierno que entendemos va a estar, sabe que donde toca se abren 10 alternativas, entonces que van a estar tocando de a poco, ¿sí? Sí, cirugía mayor sin anestesia, pero un poco con pasitos de bebé, digamos. Por ahí sí vemos algo de gradualismo. No vemos que se levanten todas las restricciones desde el día 1, para eso va a tardar. Argentina va a convivir con brecha cambiaria por mucho tiempo, controles de capital va a hacer, no vas a poder generar dividendos, no vas a poder pagar la deuda comercial vieja y vas a ir ganando grados de libertad en la medida en que las variables no se descarrilen.
O sea, no, mucho se habla, si querés, mediáticamente de la bomba que le dejan, la bomba. ¿No ves una bomba explotando en los primeros meses o en un mediano plazo en el gobierno de Milei? No, la herencia es pesadísima y cualquier cosa que salga mal te puede volar en la cara. Digamos, eso es claro. Digamos, los riesgos son altos para Argentina. Digo, aún con el mejor equipo ejecutando el mejor plan, los riesgos son altos. Por supuesto tenés algunas ventajas. Digo, la cuenta externa de Argentina este año va a ser mejor, ¿sí? La cosecha va a ser buena. Sobrevivir esos 90 días donde ellos mismos te dicen vas a estar conviviendo con inflación muy alta y habrá meses de 20% de inflación y si el movimiento del tipo de cambio es más grande puede ser más. Va a estar complicado. Es esto que te digo, digamos. Creemos digo, que... asumiendo una devaluación de 100% con una brecha que se vaya reduciendo, si te animás sí, probablemente tengas meses tal vez de 30, 20, 15 de inflación, digo, números altos. Hay que entender que la política tiene estas cosas. Hay dos momentos más complicados que el promedio, que siempre es complejo. Por eso esto no es para cualquiera, que tener el cuero bien curtido. Un momento complejo es cuando se arman las listas para competir. Zancadillas, traiciones, de todo tipo. Y otro momento más complejo es cuando se dirimen los cargos en el gobierno. Vale todo. Ahí se matan. Se matan. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que tiene que pasar. Ahora, la pelea entre Patricia y Mauricio hubiese sido peor todavía si ganaba Patricia en las elecciones. Porque Mauricio va a decir, yo soy un socio fundamental en tu éxito, tengo derecho a más del equipo. Y Patricia va a decir, no, yo soy la presidenta electa. Imagínense si esta pelea es lo que es dura. Hiperpresidente electo, todavía no asumió y ya está afirmando su autoridad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cada uno juega su juego. El resultado es conflicto. ¿Por qué Milei tiene que hacer esto? Porque hereda una institución presidencial desinflada, desaparecida. Este presidente termina su gestión en una situación realmente notable. Nos cuesta encontrar un paralelo en la historia. Entonces, en América Latina hemos tenido, el presidente Duque en Colombia también se fue y ni siquiera pudo designar un candidato en la sucesión. Está pasando eso en la región porque se diluyen los liderazgos rápidamente. Es todo muy líquido en la política de estos tiempos, ¿no? Esperemos que Milei logre superar este riesgo, pero él está firmando mucho su autoridad. Pregúntenle a Victoria Villarroel, que pensaba que iba a manejar una parte importantísima, defensa, seguridad, la agencia de inteligencia, y Milei le dijo, ahí en la calle Puerto Yrigoyen, y en Entre Ríos hay una oficinita, se llama Senado, te quedas ahí. ¿No? O sea, ejerce la autoridad del presidente. Entonces no me preocupa este conflicto. La pregunta es, ¿qué hace la oposición? ¿Por qué? Porque acá hay dos, obviamente, hay más, pero hay dos como vectores claros, ¿no? Por un lado están los que dicen, este muchacho representa el cambio, nosotros propusimos un cambio, la gente lo votó a él, nuestra obligación es ayudar a que le vaya bien. Y hay otro vector totalmente lógico que te dice, si a este señor no le va tan bien, le va más o menos, tenemos que tener preparada una alternativa porque si no el péndulo vuelve al kirchnerismo. Y es como el juego de la oca. Entonces los dos tienen razón. ¿Se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, yo creo que sí. Utilizando la metáfora futbolística, uno por adentro, otro por afuera. Uno tiene que cooperar y otro tiene que prepararse, dando gobernabilidad para tener una alternativa competitiva, superadora, ante la contingencia de que este gobierno no le vaya tan bien. O sea, no hay que jugar con dos novelas. Uno por adentro, Uno por afuera. Gustavo, ¿cómo el Poder Judicial empieza a acomodarse? ¿Qué señales estás viendo del Poder Judicial? Yo creo que yendo al esto, creo que hay que mirar lo contencioso administrativo, no como droga. Porque cuando vos encarás una reforma importante, donde te la paran es ahí. Donde va a haber recomparos, si querés, Charquetélamo, va a ser ahí en el fuero contencioso administrativo. Entonces lo que tenés que tener estrategia y en última instancia de la Corte lo que podés esperar es aquello que, ya que de alguna manera Menem vuelve, digamos, Menem dijo en los 90 y fue muy criticado, pero yo estaba diciendo algo que tenía bastante sentido.
Él dijo, en la justicia hay un componente de política, y ese componente está en la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema puede eventualmente, si hay interlocución, si hay también un quid pro quo, porque todos hacen las cosas por otras cosas, si hay un buen nivel de discusión, quizá podría facilitar no entorpeciendo algunas medidas. Por ejemplo, uno presume que puede haber una ley muy ambiciosa porque para cuestiones fiscales, sabemos, se requiere ley. El DNU no permite legislar sobre cuestiones tributarias. Pero probablemente haya DNU para meter más rápido algunas cuestiones de regulación. Si ese DNU obtiene de un juez Tilipi un recurso de amparo que da lugar, no traba. Entonces me parece que ahí es lo que hay que ver con el tema de la justicia y marcando lo que se hace con clave. Yo digo, los 40 años de democracia se dividen en dos partes que son exactas de 2003-2023. Y las dos crisis tienen de fin de época tienen las mismas características: debilidad del poder político y implosión del sistema económico. En ese orden. Por eso me parece tan importante la construcción del liderazgo político. Yo decía antes, el presidente va a tener que tener su vínculo con la opinión pública permanente fuerte, porque para arrancar es lo único que tiene. Si él pierde esa capacidad que le ha permitido contra todo y contra todos triunfar en el balotaje cuando era lo más difícil de explicar, porque también fue un milagro. Hubiese sido un milagro si ganaba Massa por lo que explicó muy bien Sergio. Pero también es un milagro que haya ganado Milei la circunstancia que ganó. Ahora, si pierde esa capacidad, ese vínculo con la opinión pública, bueno, se lo van a complicado, se lo van a querer comer de postre. ¿No? Entonces me parece que ahí, y de eso de alguna manera depende, y 40 segundos. No soy bueno contando chistes, ténganme toda la paciencia del mundo, pero hace 2 meses ya parecía como esta, me acordé que me parece muy apropiado. Me sigue pareciendo apropiado. El chiste está ubicado en la antigua Unión Soviética. Un tipo iba a depositar 100 rublos al banco. Entonces, mientras está haciendo el trámite, en ese papel, le dice al cajero, discúlpeme, dice, ¿qué pasa con 100 rublos si este banco cierra? No se preocupe, el Banco Central de la Unión Soviética respalda todos los depósitos. Tipo bien. Cuando siguen haciendo, dice, discúlpeme, ¿y si cierra el banco de la Central de la Unión Soviética con 100 rublos, qué pasa? Ay, se preocupe, el Estado socialista de la Soviética le va a cubrir los depósitos suyos y los de todos. Bien. La última no le pregunto más. ¿Y qué pasa si el Estado de la Unión Soviética desaparece? Y el cajero se saca los anteojos y dice, escúcheme, no estaría dispuesto a perder 100 rublos para que todo esto de una vez. ¿No? Entonces, la pregunta es si estamos dispuestos o no a perder 100 rublos, que es poco, o es que todo lo que tenemos. Seguro, Martín, aprovechándote, no solo con tu sombrero de economista del banco, sino como inversiones del banco, y aprovechando esta audiencia de pymes, contale a las pymes esta inflación alta que dijiste recién, que seguramente se venga, esta devaluación que se viene, este escenario económico complejo, ¿cómo hacen las pymes que están acá para cuidar su capital de trabajo para los próximos meses que se vienen? El año va a aumentar y tenés un seguro por si las cosas salen mal. ¿Sí? Si no pueden hacer eso, bueno, todos sí podrán comprar globales y bonares. Por supuesto que ahí tenés la volatilidad argentina, pero digo, inicialmente yo creo que está para acompañar y no estamos precios. Y si las cosas salen mal, digamos, la parte del dólar te protege y la caída potencial nos parece limitada. Por último, cobertura cambiaria, estamos todos ahí. Como uno no sabe bien cuáles son los tiempos, pareciera ser que hay que tener en principio, hay que tener un poco de bonos atados al dólar, un poco de bonos atados a la inflación que van a capturar esto. ¿Cómo nos imaginamos más tranquilo con los bonos que atan por dólar inicialmente, sobre todo lo que vence entre febrero y junio, más el de junio, digamos, me parece que ahí podés captar mejor el movimiento dicho más allá de eso, bueno, como cuando el escenario es incierto, hay que hacer un poco la diversificación de naive y tener todo un poquito, pero en esas alternativas creo que es la forma más sana para jugar esto.